El regreso de los dioses. Nadie nos engaña nunca. Somos nosotros quienes nos engañamos. Johann Wolfgang von Goethe. El Homo sapiens ha temido a la muerte desde que fue capaz de pensar. Contempla los ciclos de la muerte y el renacer en la naturaleza. Ve las estrellas que palidecen al alba y vuelven a brillar de nuevo la noche siguiente. ¿Qué se encuentra entre la muerte y la nueva vida? ¿Alguna situación misteriosa de espera, de expectativa del nuevo nacimiento? Los que están convencidos de que la vida continúa más allá de la muerte pueden encontrar la fuerza suficiente para enfrentarse a la muerte con una relativa firmeza de ánimo. Pero persiste el miedo a la muerte, pues, tal como sabemos por propia experiencia, la esperanza es titubeante y dudosa. El miedo del individuo es, también, el terror de las masas. Naciones enteras temen la guerra, la bomba atómica, la destrucción del medio ambiente. Muchos piensan con inquietud y con aprensión en los sucesos terribles con los que nos amenazan los textos sagrados, el fin del mundo o el día del juicio. En el Nuevo Testamento, San Marcos anuncia en el capítulo 13 del 24 al 25. Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Su colega Lucas es más concreto todavía. Indica, incluso, las señales de advertencia que precederán al día del juicio. Lucas 21, del 10 al 26. Se levantará gente contra gente y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias. Y habrá espantos y grandes señales del cielo. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. El Corán describe también estos sucesos turbulentos en términos no menos dramáticos. Sura 82. Cuando el cielo se hienda, cuando las estrellas se dispersen, cuando los mares confundan sus aguas, cuando las tumbas estén trastornadas, entonces todas las almas verán sus acciones y sus omisiones. El día del juicio se recuerda incluso en el canto gregoriano, en esas canciones tan sencillas pero tan impresionantes que todavía se cantan en los monasterios católicos. El Dies Irae, literalmente, el día de la ira, se canta en la liturgia de los difuntos. Se dice que en este mismo tiempo de destrucción turbulenta aparecerá el juez del día del juicio. En Marcos 13, del 26 al 27 leemos: «Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo». Lucas 21, 28 añade otra frase: «Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca». Profetas de nuestros tiempos. El 5 de enero de 1945 murió en Virginia Beach, Estados Unidos, el vidente de 67 años Edgar Cayce. El profeta dormido, como lo llamaban, había sido capaz de curar en estado de trance a incontables personas a pesar de no haber leído un solo libro de medicina en toda su vida. En unas 2.500 de sus lecturas comunicó informaciones extraordinarias sobre el pasado y sobre el futuro, así como acerca de sus reencarnaciones sucesivas desde la época del antiguo Egipto hasta la actualidad. Se han escrito muchos libros sobre él y tiene varios millones de seguidores. En el mes de noviembre de 1926 nació en Puttaparthi, en el estado indio de Andhra Pradesh, un niño llamado Satyanarayana Raju. Su nombre de pila significa aproximadamente hombre divino. Cuando Satyanarayana Raju tenía 14 años, lo picó un escorpión, y cuando se despertó después de pasar varios días en coma, afirmó que él era la reencarnación de Sai Baba, que había sido un gran religioso hindú del siglo anterior. Satyanarayana Raju inició su vida pública a los 30 años de edad,
y cuando tenía 36 fundó su propio ashram. Actualmente, Sai Baba recibe a los visitantes y pronuncia conferencias en su lugar natal, 250 kilómetros al nordeste de Bangalore. Su ashram es el mayor de toda la India. También tiene una universidad y un excelente hospital. Se cree que sus seguidores son unos 100 millones. Se han escrito incontables libros sobre él. Todos los días realiza materializaciones de objetos y sanaciones milagrosas de todo tipo ante sus seguidores y ante las cámaras de televisión. Se atribuye los dones de la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia, y afirma que es una reencarnación del Buda, de Krishna, de Rama y de Cristo. La revista alemana Der Spiegel ha contado que tampoco hace ascos al sexo físico. Ha profetizado su propia muerte en el año 2022, pero afirma que solo morirá para reencarnarse inmediatamente en el estado hindú de Karnataka. En Graz, Austria, sucedió algo extraño el 15 de marzo de 1840. Jacob Lorber, maestro de música de 40 años, oyó de pronto una voz clara que le mandaba escribir. Obediente, aunque algo asustado al principio, tomó la pluma y a lo largo de los años siguientes escribió un volumen tras otro que le dictaba la voz, una voz que parecía tener siempre en la región del corazón. Las obras completas del profesor Lorber abarcan no menos de 25 volúmenes, unas 10.000 páginas en total. Describió detalles científicos y astronómicos que solo se descubrieron más tarde, y realizó comentarios asombrosos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sus seguidores son varios centenares de miles de personas que están firmemente convencidas de la veracidad de sus enseñanzas. También en el siglo pasado, en Qadian, un pueblo al nordeste de Lahore, en el actual Pakistán, nació el profeta Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. En vida fue una persona delicada y amable, y tenía buenas dotes de escritor y de orador. Fundó el movimiento Ahmadiyya, comunidad islámica que tiene todavía muchos seguidores. Se le han atribuido poderes milagrosos. Sus seguidores juran que Dios Todopoderoso lo había despertado para que continuase la tarea de todos los profetas pasados. Se creía de él que era el Mesías y el Mahdi de los cristianos y de los musulmanes, además del el Krishna de los hinduistas, el Buda de los budistas y el Redentor de toda la humanidad. Estos son solo 4 de los muchos personajes proféticos que han aparecido en los últimos 150 años. Sea cual sea nuestra opinión acerca de ellos, la verdad es que consiguieron hacer cosas asombrosas. Aparte de estos profetas y sanadores positivos que nunca hicieron daño a nadie, existe una multitud de figuras negativas. Profetas del fin del mundo que llevan años diciéndonos que todos deberíamos estar muertos ya. La idea del fin del mundo ha sido una idea continua desde tiempos inmemoriales, pero el mundo mismo no se la cree. Creyentes y no creyentes. A mí no me cuesta ningún trabajo rechazar las profecías de los charlatanes, incluso las de los que se revisten de los ropajes de la ciencia. Siempre es fácil reconocerlos por su apego al presente y a ideologías determinadas. Tampoco me cuesta trabajo, siquiera, comprender el caso de profetas como Jacob Lorber, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Edgar Cayce o Sai Baba, aunque este último afirme que es Dios. Sus dotes asombrosas y, si se quiere, sus conocimientos universales pueden ser explicados por una teoría moderna, razonable y deducida matemáticamente que fue formulada por el físico atómico francés Jean E. Charon. Dice lo siguiente: la materia y el espíritu están unidas inseparablemente entre sí. En todo átomo, o, para ser más exactos, en todo electrón, se contiene la inteligencia total del universo. Así se explican los conocimientos de los profetas, aunque ellos mismos no sean conscientes de dónde les vienen estos conocimientos, lo cual es, en sí mismo, una contradicción. Pero sí me cuesta trabajo comprender un plano muy diferente, el de las religiones, que nos dicen que el día del juicio los no creyentes morirán ahogados o ejecutados, pasados a espada, envenenados con agua amarga, a tiros o aplastados por los terremotos, o serán eliminados por algún desastre de otro tipo. Pero ¿cuáles no creyentes? Los que no creen en los dogmas católicos.
¿Los que han tenido la desventura de ser educados en una iglesia cristiana? ¿Los que tienen la mala suerte de no haberse criado en tierras árabes o asiáticas? ¿Los que no conocen las enseñanzas del Corán, o las del budismo, o las del hinduismo? ¿Los que pertenecen a la religión sintoísta del Japón? ¿O los que no se adhieren al libro de Mormón? Parece que nuestro querido Dios y Señor ha dejado las cosas muy confusas, de una manera u otra. Casi todas las religiones esperan a un redentor de algún tipo, a un Salvador, a un Mesías que se habrá de reencarnar. Para el cristianismo, esta figura es la de Jesucristo, el Salvador que nos redimió hace 2000 años del peso ominoso del pecado original, pero que se espera que habrá de regresar entronizado en las nubes para juzgarnos. Pero ¿a qué se debe que Jesús se convirtiera en el Mesías de los cristianos, pero que su propio pueblo, el judío, no lo reconociera como tal? Todo esto es tan confuso y está acompañado, como era de esperar, de tantos miles de comentarios farragosos, que debo concentrarme en las cuestiones esenciales. ¿Fue Jesús el Mesías? Parece muy dudoso que debamos elevar a Jesús a la categoría de Salvador cristiano o incluso judío, no solo porque, al contrario de lo que decían las profecías, no hubo una paz duradera después de su venida, sino también porque el reinado de la casa de David, que se suponía debía durar toda la eternidad, se extinguió hace miles de años. El libro profético de Isaías se traduce a veces en tiempo presente. Nos es nacido un niño, a veces en futuro. El aumento de su reino y de la paz no tendrá fin. El niño esperado no podía haber nacido todavía en tiempos de Isaías, lógicamente. Por lo tanto, resulta útil saber que el alefato hebreo en que están escritos los textos proféticos solo contiene las consonantes y no puede reflejar el futuro gramatical. Para facilitar la lectura, las vocales se indicaban con puntos pequeños entre las consonantes. En el texto original existía el imperfecto, pasado continuo, y el perfecto, pasado completo. No existía el futuro. Por lo tanto, los traductores podrán hacer las interpretaciones que quieran, y así es como el pasado continuo se convierte, abracadabra, en una posibilidad futura. Los estudiosos están en desacuerdo, por supuesto, sobre qué pasajes de Isaías son auténticos. Siempre que un experto afirma que el libro de Isaías primitivo ha sufrido una reestructuración general, añadidos y supresiones, sale otro que declara lo contrario. Son disputas teológicas a las que me he ido acostumbrando con el paso de los años. Nadie conoce la verdad, pero no hay profecías mesiánicas a las que se haya atribuido una importancia tan universal como las de Isaías 9, 6 y Daniel 7, 27. El que desea a toda costa encontrar la figura mesiánica de Jesús a partir de estas vagas indicaciones y formulaciones, se pega un batacazo inevitable cuando tiene que enfrentarse con los datos históricos. Tras la vida de Jesús, no apareció un poder único, ni un reino eterno. Los teólogos cristianos lo saben, por supuesto, y por eso se inventaron un hipotético reino eterno que habrá de seguir al día del juicio. Lo que no se nos ha aparecido todavía tendrá que aparecérsenos en el futuro, cualquier cosa, con tal de mantener la esperanza. El que se abre camino por el desierto de las discusiones teológicas llega a reconocer en los antiguos textos una esperanza dirigida hacia el futuro, una profecía de algún suceso importante que tendrá lugar en algún momento dado. Los profetas y los escritores apocalípticos imaginaron este suceso de diversos modos. Los profetas patriarcales prevén claramente que la escena tendrá lugar en la tierra, mientras que los escritores apocalípticos se la imaginan en algún lugar por encima de la tierra. El teólogo doctor Werner Küppers hace el siguiente comentario revelador. La luz que arroja esta esperanza brilla sobre un fondo oscuro, y en su punto focal aparece la forma cambiante de una figura misteriosa, un hijo del hombre de aspecto humano, el elegido de la rectitud, la estrella de la paz, el nuevo sacerdote, el hombre, el Mesías. ¿Cómo hemos de entender tal combinación? Una figura de una altura puramente coincidente, que es más que un simple hombre, pero que tampoco es ángel ni Dios. La teología judía se aferra al Mesías como hombre de origen humano. Muchas veces no se le representa como una personalidad individual, sino como el conjunto de todo el pueblo de Israel.
La teología cristiana lo ve de manera diferente, como figura mesiánica equivalente al Hijo de Dios. Pero ambas versiones teológicas dejan sin respuesta diversas preguntas. ¿Dónde surgió la idea de un Mesías? ¿Qué antigüedad tiene esta idea? No tiene mucho sentido citar a profetas como Isaías, Daniel o Ezequiel si sabemos que sus textos han sido manipulados y reescritos. Por la misma causa, tampoco podemos confiar en ellos para determinar fechas con alguna precisión. La idea de un Mesías es, claramente, mucho más antigua que los profetas. Lo que ellos han registrado no son más que los vestigios en la memoria popular de una expectativa que ha existido desde la expulsión del paraíso. Los profetas y sus redactores posteriores se apoyaban en la sabiduría tradicional que abarcaba las esperanzas y las expectativas de todo un pueblo. Esta esperanza ya formaba parte integral, quizás era incluso una preocupación central de una raza de seres humanos antes de que se registrase por escrito ninguna palabra. Las expectativas de ser salvados y liberados son muy antiguas, anteriores con mucho a los profetas. Los israelitas han legado al mundo tres dones, escribe el teólogo Leo Landman: el monoteísmo, los edictos morales y los profetas verdaderos. A estos debe añadirse un cuarto, la fe en el Mesías. Es fácil demostrar lo contrario. Muchas culturas y pueblos antiguos tenían expectativas mesiánicas. En 1919 el teólogo H. W. Schomerns escribió: la certidumbre de la superioridad del cristianismo, de su validez absoluta, en efecto, sobre todas las religiones, refuerza y edifica al pueblo cristiano. Yo creo que estas afirmaciones deberían moderarse con un conocimiento de las otras religiones. Deberíamos empezar por leer acerca de ellas y por entenderlas. Y cualquier persona que después de estos estudios siga otorgando al cristianismo una superioridad absoluta está cerrando los ojos y apoyándose en la fe ciega. La fe es una cuestión individual. Yo, personalmente, respeto las creencias de toda persona, pero creo que es un error infravalorar las demás religiones. Han conservado su intensidad y su poder de fascinación durante miles de años, durante más tiempo que el cristianismo en muchos casos. Todas las religiones, sean pre- o poscristianas, contienen la idea de la redención. Todas, sin excepción, esperan con impaciencia las señales celestiales y el regreso prometido de su Mesías. La más importante, y sin duda, la más dinámica de las religiones poscristianas, es el Islam. En el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, Jesús es aclamado como profeta, pero no es venerado como Mesías ni como Hijo de Dios.